Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Ahí vemos que ya se van conectando. Gracias por sumarse a este webinario. Wow, ya tenemos más de 50 personas conectadas, buenísimo. Si nos quieren ir contando por el chat desde dónde nos están viendo. Ahí damos un minutito más para que se terminen de sumar todos los que están conectando y arrancamos con el webinario. Ahí están desde Ecuador. Buenísimo, bienvenida. Desde México, desde Buenos Aires, excelente. Ahí se siguen sumando, espectacular. Algunos conocidos, otros nuevos, qué bueno. Buenísimo. Bueno, si les parece, entonces, ahí ya se sumaron unos cuantos, podemos ir arrancando este webinario que tenemos bastantes cosas para compartir. Arranco por presentarme, yo soy Juliana Pontón, directora de Soluciones Digitales de Wingu, y les cuento un poquito sobre Wingu para los que no nos conocen todavía. Wingu es una organización social que trabaja en crear soluciones tecnológicas a problemáticas sociales. Lo hacemos generalmente en alianza con especialistas en alguna de las temáticas, y mediante el desarrollo de tecnología social y soluciones innovadoras para estos problemas. Trabajamos en género, en salud, en educación, cambio climático, migración, democracia y demás. Y tenemos varios servicios. Algunos consisten en el desarrollo de tecnología cívica y social, donde desarrollamos soluciones a la medida, cosas nuevas, y otras veces lo que hacemos es trabajar ayudando a mejorar las operaciones de las organizaciones mediante soluciones que ya existen como CRMs, desarrollo de páginas web, plataformas de e-learning y también proyectos de consultoría de datos. Y un poco a través de ese servicio es que llegamos a este webinario en el que vamos a hablar de un tema muy puntual y muy particular respecto de los datos. Me imagino que muchos habrán recibido en estos días un mail que le llama la atención y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos frente a ese mail? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a responder a esa notificación de Google Analytics que nos pide hacer una migración. ¿Y de qué se trata esta migración y cómo podemos resolverlo dentro de nuestras organizaciones? Lo primero es estar en calma y pensar cuáles son los pasos a seguir. Y para eso vamos a ir recorriendo este webinario con esos pasos. Lo primero que vamos a ver es cómo crear esa nueva cuenta en Google Analytics for Data. Vamos a después ver cómo conectamos nuestro sitio web a esa nueva cuenta, ya sea que tengamos un sitio en Wix, en WordPress, un sitio desarrollado a la medida. Y por último vamos a ver, ok, ¿qué pasa con mis datos? Los datos que yo tengo en mi cuenta actualmente y los datos nuevos que se van a ir creando a partir de que hagamos la conexión a nuestra nueva cuenta. Para eso me acompaña hoy parte del equipo, me acompaña Bárbara, Hugo y Hanna, que son especialistas y analistas y desarrolladores dentro del equipo, que me van a acompañar hoy contando un poco de cada uno de estos puntos. Como les contaba, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra nueva cuenta en Google Analytics for Data. Para ello, acá les vamos a mostrar los pasos a seguir con capturas de pantalla y demás. Vamos a ir rápido, pero no se preocupen porque esta presentación se las vamos a enviar y la van a tener disponible para después seguir el paso a paso cada uno desde su cuenta e ir creando. Lo primero que hacemos es iniciar nuestra sesión en Google Analytics, como siempre, y de ahí ir a la parte inferior izquierda de la página, donde dice Administrar. Una vez que llegamos hasta Administrar, vamos a buscar el asistente de configuración. Depende si lo tienen en inglés o en castellano, les puede aparecer como Google Analytics for Setup Assistant, o les puede aparecer en castellano. Una vez que hacen clic ahí, van a buscar quiero crear una nueva cuenta, crean la cuenta y van siguiendo estos pasos que tenemos acá. No, acá les fuimos tanto haciendo captura de pantalla como anotando los pasos. Llegan a la transmisión de flujos de datos, buscan el icono en las opciones,
van a ir a buscar las opciones avanzadas en la vista de página, y por último van a buscar lo que es cambios de página basados en eventos del el historial del navegador. Ahí también en la captura lo tienen en inglés. Una vez que llegan hasta ahí, lo que van a hacer es desactivar la búsqueda del sitio. Y finalmente van a ir a guardar o save, que es el botón azul que ven arriba a la derecha. Con eso ya lograron crear su nueva cuenta. Entonces, una vez que tengan esa nueva cuenta creada, van a ver que hay cosas que cambian. Hay cosas que se llaman diferentes o que por ahí tienen una aproximación distinta de la que tenían antes. Y para eso la invito a Bárbara para que nos cuente un poco de esas novedades y esos cambios que vamos a ver a partir de que tengamos nuestra nueva cuenta creada. Bien, gracias, Juli. Bueno, lo que viene a traer Google Analytics 4 es un cambio de paradigma. Esto se da porque la mayoría de las herramientas están desarrolladas para calcular los datos a nivel sesión. Y esto que conocemos, la métrica sesión, que conocimos en las otras versiones de Google Analytics, en Google Analytics 4, sesión va a pasar a ser una métrica de segundo nivel. ¿Por qué? Porque en Google Analytics 4 van a mandar los eventos. De hecho, las sesiones se tratan como un evento más. Es decir, que ustedes van a encontrar una métrica que es el evento que inicia la sesión, que se llama Start Session, ¿sí? Además, hay un mayor énfasis en el análisis de los usuarios, porque nos va a proporcionar una vista más integral del comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo. Es decir, el ciclo de vida, los patrones de interacción y las conversiones del usuario. Y nos va a permitir una mayor flexibilización y personalización. Y esto lo va a permitir porque nos va a permitir crear eventos, ¿sí?, conforme las necesidades que tengamos nosotros dentro de nuestra organización o de nuestro negocio, y nos va a permitir rastrear las interacciones que hacen los usuarios dentro del sitio web, ¿sí? Entonces, lo básico para entenderlo es que en Google Analytics 4 todo son eventos, ¿sí? Y esto es lo que hace que cada acción dentro del sitio web pueda ser rastreada. Todo es un evento. La vista de un video, un formulario completado, la transacción de un comercio electrónico, una vista de página, hacer clic en un botón específico, registrarse para cargar un boletín informativo. Todo esto Google Analytics 4 lo va a tomar como dato de evento. Y esto es importante que ustedes sepan que aquellos eventos que sean importantes para su organización son los que van a tener que marcar como conversiones, ¿sí? Teniendo en cuenta este cambio de paradigma, vamos a ver que las métricas que cambian son las sesiones, que son reemplazadas por eventos, y es importante acá destacar que en las versiones anteriores, las sesiones eran la métrica que medía el volumen de visitas a un sitio web, y que esa sesión se iniciaba y finalizaba o por inactividad o por finalización de una visita. En cambio, en Google Analytics 4, en vez de utilizar sesiones, se va a enfocar en eventos para representar todas aquellas acciones que realizan los usuarios en el sitio web o en la aplicación, ¿sí? No vamos a contar más sesiones, sino que vamos a contar eventos, ¿sí? Y vamos a analizar esos eventos que Google Analytics nos va a traer algunos predeterminados, pero que nosotros podemos crear aquellos eventos que consideremos importantes, ¿sí? Y también tiene una mayor precisión de los eventos, ¿sí? Veo, perdón, una pregunta en el chat. ¿Los eventos son todos los clics? Los clics son catalogados como un evento, exactamente. En cuanto a la precisión, tiene una mayor precisión de las sesiones porque antes, en las versiones anteriores, digamos, si vos iniciabas una sesión a la mañana y continuabas navegando por la tarde, la versión anterior tomaba como 2 sesiones. En cambio, Google Analytics 4, la continuidad
la va a tomar como una sola nueva sesión, ¿sí? Otra de las métricas que cambia es las páginas vistas, que va a estar reemplazada por los eventos de visualización de pantalla y que están registrados cuando los usuarios ven una pantalla específica. Y por último, una de las métricas que también es muy importante es la que cambia, que es el porcentaje de rebote, ¿sí? Esta era una métrica que se utilizaba antes para medir la proporción de usuarios que abandonan un sitio web después de ver solo una página. Y hoy se reemplaza por las métricas de interacción de usuarios, que nos van a dar una visión más amplia del compromiso que tiene el usuario en nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto nos va a dar un porcentaje de interacciones y nos va a permitir identificar cómo interactúan los clientes, los usuarios, con el contenido que nosotros subimos a nuestra página web. Bien, y tiene la interacción, este cambio de métrica es mejor que la tasa de rebote porque nos permite hacer un análisis de la conducta del usuario. Esto con respecto a las métricas. Y con respecto a las dimensiones, vamos a ver que tenemos la página de destino, que va a ser reemplazada por la ubicación inicial de la sesión y que va a identificar la primera pantalla que ve el usuario, ¿sí? Y después tenemos lo que se llaman fuente medio y palabra clave, que va a estar todo almacenado en una sola dimensión de campaña, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a permitir? Les doy un ejemplo. Si se estuvieran ejecutando múltiples campañas publicitarias a través de Google Ads, de Facebook Ads, la dimensión campaña nos permite visualizar cada una de esas campañas de forma individual y además realizar las comparaciones entre ellas, ¿sí? Estos son los grandes cambios a niveles de dimensiones y métricas que nos propone Google Analytics 4. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una pregunta y nos dicen si a los usuarios únicos también les cambió la forma de llamarlos o se siguen llamando usuarios únicos. Se van a llamar usuarios, porque ahora, digamos, para que tengan en cuenta, Google Analytics 4 va a cambiar un poco la forma en que registra el usuario. Y uno de los cambios que trae es Google Signal, es decir, todos aquellos, digamos, o te va a reconocer por las cookies por defecto, o por el Google Signal, que está integrado con Google Analytics, que es, si yo tengo un Gmail y navego ya logueada, Google Signal reconoce que soy el mismo usuario. Buenísimo, gracias. ¿Está claro? Una pregunta más y es Sí. si hay que cambiar algo en la manera de hacer los UTMs, los UTMs, para visualizarlos correctamente en el nuevo Analytics. Si querés eso, digamos, todo lo que son eventos y todo, hay que ir a tomar la solapa de administración, ir a administración, y ahí van a ver en detalle cada uno qué es lo que se puede modificar para traer la información que nosotros requerimos específicamente. Si querés, al final le hacemos una pequeña demostración, digo, para no salir de la... Dale, perfecto, gracias. No, de Y nada. Sí. hay dos preguntas más que por ahí se van a responder al final, las dejo para que nos guíen y al final las resolvemos. Uno es si estos cambios nos hacen más difícil la manera de incrementar nuestras estadísticas o no, ahí lo podemos por ahí responder hacia el final, cuando terminemos de mostrar todos los cambios. Y la otra es, del punto inicial, es si hay que crear una nueva cuenta y vincularlo al sitio o se actualiza desde la cuenta existente. No, hay que crear la nueva cuenta y ahora les vamos a contar cómo hacer para vincularlo al nuevo sitio. O sea, hay varias acciones que hay que hacer. Si quieren, pasamos a eso, a ver cómo hacemos para, una vez que nos creamos la nueva cuenta, cómo se configura el sitio para vincularlo a la cuenta. Ok, bueno, ¿ahí me escuchan bien?
Sí, Súper. perfecto. Listo. Bueno, vamos a hablar de dos administradores de contenidos que son como los más importantes. Y vamos a comenzar por Wix. Tú, cuando ya has creado tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es ir a copiar tu ID de medición, ¿sí? Cuando ya lo copias, directamente pasas a ver, vamos a Wix, ¿no? Estás en tu plataforma de Wix, tienes que ir a integraciones de marketing, en el panel de control de tu sitio, vas a ver Google Analytics, luego seleccionas un botoncito que son 3 punticos que se llama mostrar más y le das en editar. Cuando le das en editar ese botón, directamente te va a aparecer como un pop-up donde vas a poder pegar tu código de medición y le das guardar. Tienes que asegurarte que no haya ningún espacio ni nada que interfiera y ahí vas a revisar de una vez, ingresas en tu sitio web y ves si te están llegando los datos. El segundo que vamos a ver es WordPress, que hay muchos plugins y muchos complementos para poder implementar Google Analytics, pero vamos a utilizar el oficial de Google, ¿sí? Que se llama Google Sidekick. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en buscar, vamos a plugins y le damos en buscar Google Sites y ahí vamos a darle en instalar. Después de que lo instalamos, vamos a la parte de plugins y lo activamos, ¿sí? Y le damos activar. Directamente eso es lo que tenemos que hacer. Vamos plugins, instalación de plugins, ahí le damos en activar y cuando lo activamos, ya nos aparece el Google Sidekick dentro de nuestro menú de WordPress. Cuando ya nos aparece directamente, aquí hay algo importante y es que yo con este complemento yo tengo que loguearme en la cuenta que es dueña de ese Google Analytics. ¿Sí? Entonces yo tengo que acceder a la cuenta donde está, que está sí, como unida a este Google Analytics. Cuando yo accedo, él me permite seleccionar esa cuenta y selecciono pues, la cuenta de Google Analytics, la que quiero conectar. Luego de que la conecto, él nos pide varios permisos, como bueno, te pide el permiso para proceder a la cuenta, te pide permiso para poder acceder a los datos y te pide el permiso para poder conectarlo a Google Search Console. Yo habilito esos permisos y directamente ya dejo configurada la cuenta. Ahí yo voy digamos, ahí ya está conectado mi cuenta de Google con mi Google Sidekick. Cuando ya tengo conectado mi cuenta de Google, tengo varios complementos para conectar, desde Analytics, Ads, bueno, y varios otros complementos, pero vamos a enfocarnos en Google Analytics. Vas al dashboard, seleccionas el el panel de Google Kit y vas a la sección de Google Analytics. La seleccionas y ahí van a ver que les aparece otra vez seleccionar esa cuenta, les vuelve a pedir la información, le dan clic en continuar y directamente le dan la configuración. Ahí les va a mostrar el listado de las cuentas que ustedes tengan. Si tienen 10, 20, 5, les van a mostrar. Si solo tienes esa, te la va a mostrar. Seleccionas la propiedad y le das configurar Google Analytics. Y él por defecto ya te conecta Google Analytics, ¿sí? Y ese sería como el último paso. Ya con eso tendríamos Google Analytics funcionando en nuestro sitio web. Ok. Y esto es lo que pasaría cuando tenemos un administrador de contenidos. Ahora vamos a ver cómo pueden, si tienen un sitio web a medida o una aplicación o algo que tenga que ver más con desarrollo, vamos a ver cómo se configura esa parte. No sé si tienen alguna duda con esto. Juli, Tenemos una pregunta ¿verdad? en el chat, Hugo, y nos preguntan si la vinculación de Google Analytics 4 con el sitio web se puede hacer con Google Tag Manager. Eso es un complemento, digamos, con el Sitekit. Si tienes WordPress, ahí también, cuando tú instalas este Google Sitekit, te permite, y ya tienes, es decir, si tienes tu cuenta de Google conectada a Tag Manager, ya directamente, tú entre ese complemento de Google Sitekit te da la posibilidad de conectarlo. Te pide los permisos normales y le das conectar y él automáticamente te lo conecta en WordPress. En el caso de Wix, simplemente buscas otro complemento y también tiene complemento de Google Tag Manager, buscas el ID de Tag Manager y lo agregas de la misma manera como agregamos el Google Analytics en esos dos casos. Gracias, Hugo. Se suma una pregunta más y nos dicen si tienen un plugin con el código UA de la versión anterior, si lo debe deshabilitar y desinstalar. Claro, como les dije, hay muchos complementos. Este es el certificado por Google. Si quieren utilizarlo y restaurarlo, pueden eliminar ese y volver a hacer la instalación y la conexión. Pero si quieren seguir utilizando ese complemento, seguramente lo que tienes que hacer es ir a acoplar
el nuevo Google ID, el de Google Analytics 4, y lo pegas en reemplazo del anterior y validas si te está tomando los datos. Siempre después de que yo termine esta conexión, tengo que ir a mi sitio web, ingresar a la página normal y ver si en el tiempo real me está tomando la ubicación, pues mi ubicación, y me está tomando ese ingreso. Eso es lo como yo valido que ya esté tomando los datos. Eso es automático, ¿eh? Lo tienen que revisar de una vez. Listo. Bueno, para continuar, puedo seguir. Bueno, ya asumiendo que tenemos la cuenta nueva creada, los pasos a seguir para las páginas web no varía tanto. Vas a tener un código nuevo, por lo tanto ahí en las instrucciones, una vez que le haces clic, ya te va a aparecer el código adaptado. La instalación es manual, así que se copia el código y se pega en la etiqueta head de la aplicación en su HTML. En el caso de React, la configuración es un poquito más larga. Primero tenés que desinstalar la librería que tenías de Google Analytics Universal y instalamos el React Google Analytics for Data. Una cosa que yo hago previamente es asignar esta variable de entorno en mi archivo .m, que sería el environment, y después ya lo utilizo en la inicialización del React Google Analytics después de importarlo. Y ya con eso queda configurado en el useEffect si lo ven en el código. Y otra forma, bueno, para probarlo, además de lo que dijo Hugo, de verlo en vivo, es poniendo data layer en la consola. Y les debe aparecer una respuesta como esta, para que ya vean si funciona o no. Bueno, y en Notion es como una duda que nos llegó. La configuración no varía tanto. Sí hay como un nuevo feature para encontrar el código. Les aparece como este botón deshabilitado, pero una vez que ya tenga la configuración con el entorno de Notion, ya se les habilita. Y una vez que lo tocan, ya les va a aparecer estas nuevas opciones y tienen que ir hasta View Tag Instruction, donde van a tener el código para copiarlo. Y ahí ya copiando el código pueden pasar a la página de Simple-Link, donde configuran su custom mode para Analytics en Notion. Y tienen que agregar este nuevo custom mode. Sería como un reemplazo del viejo. Y eso sería todo. Gracias, Hanna. No sé si hay alguna pregunta sobre esto para Hanna. Si alguien en el chat quiere hacernos alguna consulta sobre los sitios desarrollados a la medida. Les damos unos minutos por si a alguien se le ocurre alguna consulta. Y si no, vamos a pasar a una pregunta que vienen haciendo hace rato, y es ¿qué pasa con los datos históricos? ¿No? Ahí nos preguntaban antes en el chat si las métricas anteriores se pierden con esta actualización, si se adaptan a los nuevos patrones, o qué va a pasar con esos datos. Y ahí lo invito a Hugo que nos cuente qué pasa con los datos anteriores y también qué tenemos que tener en cuenta respecto a las fechas, ¿no? ¿Para cuándo tenemos que tener esta migración hecha y qué pasa con los datos que tenemos hasta ahora? Bueno, esto es todo un tema y seguro aquí vienen los principales miedos y bueno, ¿y qué va a pasar? Yo tengo todo mi material ahí, toda mi información. Y esta es la realidad. Y bueno, primero, antes de que yo termino
de conectar mi sitio. Entonces yo apenas creo mi cuenta de Google Analytics 4, apenas yo la conecto, desde ese día me comienza a tomar datos. Los datos anteriores a esa fecha no nos los va a mostrar, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la migración. Tú creas tu nueva cuenta, la conectas y te comienza a tomar los nuevos datos. Es decir, que si tú en esta semana no has conectado los datos y los vas a conectar hoy, desde hoy te va a comenzar a mostrar los datos, ¿cierto? Los anteriores no te los va a mostrar, los anteriores van a seguir en Google Analytics Universal. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, y ya vamos a ir a la parte de los datos, es revisar si yo tengo que configurar algunos objetivos, si tengo que volver a crearlos, si tengo colaboradores en Google Analytics también tengo que volver a crearlos. Si uso Google Tag Manager, debería crear esos tags de Tag Manager. Y si uso, y tengo que volver a reemplazar como esos nuevos tags para poder volver a tener como la configuración que tenía con Tag Manager. Digamos, son cosas extra que no se configuran automáticamente. Listo, si quieres ahora pasamos a la otra. Y bueno, ¿qué pasa con los datos de Universal? Los datos no se conectan, ¿por qué? Porque no son compatibles, ¿sí? No son compatibles, como le dijo Barry al principio, no los mide de la misma manera. Entonces, lo que va a pasar es que hasta el 1 de julio va a recibir datos esta plataforma de Google Analytics Universal. Y después nosotros vamos a tener hasta el 1 de enero, ¿sí? Entiendo, hasta el 31 de diciembre, 30 de diciembre, vamos a tener los datos en Google Analytics Universal. La manera más sencilla es ingresar a Google Analytics y descargarlo. El tema ahí es que tenemos una limitación de hasta 500 datos o 500 filas de esos datos. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que en realidad Google no hizo una migración, no nos dio ninguna herramientas porque en realidad la pregunta es nosotros cuánto consultamos esa información, ¿cierto? ¿Cuánto la revisamos? ¿Hasta qué punto lo revisamos? Entonces, el primer ejercicio es ver, bueno, ¿qué datos son los que yo reviso realmente y cuáles necesito exportar para guardarlos? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, qué informes, o si yo tengo ya generado un panel de informes, de esos informes, de qué fecha a qué fecha yo voy a tener que revisar. Es decir, por ahí hay datos del 2000 que a mí no me interesan, pero yo sí quiero saber en pandemia, pospandemia o unos años prepandemia y cuáles los informes yo quiero exportar. Cuando yo ya decido eso, cuáles son los informes, ahí sí decido la línea de tiempo y comienzo a exportar uno a uno. ¿Cuáles son las herramientas? Como les dije, desde Google Analytics, que nos permite exportar por informe, por decirlo así. Después tenemos una herramienta un poquito más compleja que se llama Viva Query Explorer, que te permite seleccionar cuando tienes un poquito de conocimiento, te permite seleccionar, bueno, la línea de fechas, cuál es el tipo de informe, cuáles los filtros que quiero colocar o las columnas que quiero manejar, cuáles son las filas que quiero manejar, y me genera una exportación. Y aparte tenemos el plugin de Google Sheets, que es un plugin de Google Chrome, que nos permite hacer lo mismo que les conté con Query Explorer, pero más sistematizado. Yo puedo programar, configurar y hacer una programación para que me lo guarde en Google Sheets, toda esta información. Lógicamente, yo voy a tener esa información y después, ¿cómo la voy a ver? Y ese es el tema, ¿no? Después, ¿yo qué voy a hacer y cómo voy a hacer? Porque es imposible importarla porque no te la va a tomar en Google Analytics 4, no tiene el mismo tipo de medición. Lo que podemos hacer es generar panels en Google Looker Studio, ¿sí? Entonces, ya al tenerlos, y esta última opción es muy buena, porque tú ya al tenerlos en una hoja de cálculo de Google, ¿no? En Google Sheets, tú vas a poder conectar y generar paneles muy parecidos a los que tenías en Google Analytics Universal. Simplemente conectas los datos, creas tu panel y ahí vas a poder revisar la información anterior. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué no hay una opción que me migre todos los datos? Y sí existe. El problema es que es una opción paga que se llama Google 360, que se creó para grandes empresas que necesitan tener toda su data. Y la verdad es muy costosa. Entonces, ellos mismos, si te hacen la migración, tú tienes la opción de subir todo como una nube y ellos mismos te reconfiguran y te la cargan en Google Analytics 4. Esas son como las opciones que tenemos. Si quieres, revisemos la siguiente y les muestro cómo se exporta. Entonces, lo primero que tienen que revisar es en su cuenta, van a configuración de propiedad y en la parte, bajan un poquito y van a encontrar como los números de hits que tienen de la propiedad por día. Ahí es donde ustedes tienen que revisar qué cantidad, es decir, si tenemos 10.000 hits en el mes o el día,
es una cuenta que va a ser compleja de exportar, ¿sí? Va a tener muchos datos. Tenemos que pensar en las dos opciones que les di al final, ¿sí? Si estamos pensando que, como esta que les estoy mostrando, tiene máximo 140 hits en el mes, entonces vamos a tener en un año 1200 hits. Creo que nos da para poder exportar y seleccionar algunos informes. Ya después, cuando veo más o menos si es viable o no es viable, voy a un informe, pasemos a la siguiente, voy a un informe y en el informe ustedes seleccionan el que quieran. Yo aquí coloqué el resumen de la audiencia y van a ver que les da la opción de exportar o compartir. Cuando le dan a exportar, ahí pueden seleccionar en CSV, en Excel, bueno, varias formas, en PDF, pero lo ideal es que lo exporten en CSV. Cuando lo tienen en CSV, ahí ustedes ya deciden en dónde quieren guardar esa información o cómo la quieren mostrar. Ya si la tienen en CSV, la pueden subir también a un Sheets y la pueden conectar con Google Data, con Google Looker, ¿sí? Esas son las opciones. La verdad, es muy complejo y entiendo ese miedo de que no funcione y que no se actualice con la información, pero es lo que podemos hacer. Es como el momento de decir, bueno, ¿cómo voy a filtrar la información y qué voy a priorizar para poder descargar? ¿Sí? Y eso es lo que pasa con nuestros datos. No sé si nos queda alguna duda con esto, no sé, Juli, si hay por ahí. Gracias, ¿Puedo Hugo. responder? Sí, tenemos una pregunta más en el chat y nos dicen si vamos a poder volver a ver esos datos recolectados hasta el 30 de junio en Google Analytics Universal cuando querramos en el futuro, o si se van a desactivar esas cuentas y vamos a perder los datos que no exportemos de las formas que acabas de comentar. Sí, sí, como les dije, eso va a estar, tenemos hasta diciembre para descargar esto. Después del 1 de enero de 2024 va a dejar de funcionar la plataforma de Google Universal, no vamos a poder volver a ver. Por eso lo que les decimos es un plan de acción. Es como pensemos qué es lo que más yo reviso, cuáles son los años que yo más necesito para que no sea una tarea muy desgastante, porque si se van a poner a sacar todos los datos históricos, va a ser una tarea casi imposible. ¿Sí? Van a tener que dedicar mucho tiempo. Eso es lo que tenemos que revisar como en plan de acción. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedaba por responder algo que nos preguntaron al principio, de si esto va a ser más fácil o más difícil, más complicado para el crecimiento del sitio. No sé, Ana Belén, ¿qué te pareció a medida que fuimos contando y explicando? Si todavía crees que pueda ser más difícil o no. Creo que uno de los puntos importantes es entender qué es lo que cambia, lo que explicaba Bárbara al principio, que hay cosas que ahora se miden diferente y se llaman diferente, entonces tener un poco en cuenta eso, que capaz cuando queremos comparar no estamos comparando exactamente lo mismo, entonces ver cómo se va a tratar ahí. Y otro punto, lo que decía Hugo, ¿no? Y ver bien cuáles son las métricas que queremos seguir, cuáles son esos históricos que queremos mantener para hacer las comparaciones y verificar bien en el momento de hacer la conexión que haya quedado todo en orden, tanto como explicado Hanna como mencionó Hugo también. Perdón, yo te quiero hacer un agregado que tiene que ver con, tengamos en cuenta que Google Analytics 4 nos va a permitir crear nuestros propios eventos, entonces vamos a poder salir de las métricas que venían por defecto, o sea, la sesión era una métrica que nos imponían. Hoy Google Analytics 4 por ahí nos da mayor libertad para entender al usuario, o esto es creo un poco lo que viene a plantear. Y me parece que tiene algo novedoso, ¿sí? Y que nada, nos va a llevar un tiempo, pero que puede ser más beneficioso, como un análisis personal, ¿no? Gracias, Bar. No sé si hay alguna otra pregunta. Como les decíamos al principio, les vamos a pasar tanto la grabación del webinario como también la presentación para que lo tengan. Recuerden que hay unos poquitos días que quedan para hacer esta migración, así que no dejen pasar mucho tiempo, les dejamos las instrucciones para que puedan hacer esa gestión y continuar midiendo la eficacia de sus sitios.
Sí, por ahí para aclarar, Juli, que lo primero que tienes que hacer es en estos días, porque por ahí muchas personas se están preocupando en que, uy, me tengo que ponerme a migrar ya, tengo 4 días para ponerme a migrar toda la información que tengo y guardarla. Y en realidad lo que tienen que hacer primero fue lo primero que explicamos. ¿Sí? Crean su nueva cuenta, lo conectan y lo dejan conectado para que les esté cargando los datos. Ya después, con tiempo, revisan todos estos paneles y van decidiendo qué información es la que van a exportar para poder crear esos datos en Looker Studio. Es como los pasos de esta semana, como para que tengan una agenda. Esta semana sí o sí tienen que dejar su código en la plataforma que decían, en el nuevo código. Ya después comienzan ese proceso de los datos que ustedes deciden, por ahí no tienen datos tan relevantes y no lo quieren hacer. Si lo tienen, pues ahí sí tienen que tomar esa decisión de cómo van a guardarlos y cómo van a visualizarlos después, ¿no? Yo les digo Looker Studio, pero hay muchas otras herramientas de visualización que pueden utilizar. ¿Sí? Hasta en el mismo Excel pueden crear datos y sé que hay gente que utiliza muy bien Excel, pero bueno, ahí es como en cuanto a tiempos para que no tengan miedo de que van a perder sus datos. Lo que sí es que como lo escriben por ahí, hasta el 1 de enero del 2024 vamos a tener los datos guardados. Después ya no los vamos a volver a ver. Ahí nos vuelven a preguntar, así que vamos a recordar los plazos. Entonces, hasta el 1 de julio, o sea, en los próximos días de esta semana, lo importante, como decía Hugo, es crear la nueva cuenta en Google Analytics for Data y conectar sus sitios actuales a la nueva cuenta. Y luego tienen de acá a diciembre para ver qué hacen con los datos que tienen en Google Analytics Universal. Seleccionar cuáles quieren migrar y dependiendo de cómo trabajan esos datos, dónde los analizan y el volumen de datos que tengan, pueden elegir algunas de las opciones que les presentamos para migrar y hacer un backup de esos datos y poder hacer sus comparativos el año que viene de todo lo que es este segundo semestre, cuando quieran hacer la comparativa del segundo semestre de 2023 versus el segundo semestre del año pasado, por ejemplo, van a necesitar haber hecho alguna de estas migraciones, ¿sí? Pero para eso tienen tiempo hasta fin de diciembre para seleccionar el mejor camino dependiendo de los datos que tengan, el volumen y también las herramientas que utilicen internamente en la organización. Se nos suma una más, dice, si mi sitio está en WordPress y ya se manejaba con el kit set de Google, ¿lo hace automático cuando genero el nuevo usuario o tengo que mover algo en WordPress? Ahí Hugo Sí, tienes que volver, digamos, ya está conectada a tu cuenta y está conectada a la cuenta de Google Analytics Universal. Lo único que tienes que hacer es volver a ver a configuraciones de Google Analytics, lo que tienes conectado, y seleccionar la nueva cuenta de Google Analytics 4. Apenas tú la seleccionas, él te la conecta automáticamente, digamos, no tienes que hacer ni la instalación ni nada, sino solo ese cambio de la propiedad y listo. Eso es lo único que tienes que hacer en Google, en Google Sitekit. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Los pasos, ahí nos están preguntando en el chat también, vuelven a preguntar sobre los pasos para crear la cuenta. Eso se los vamos a pasar, van a tener los print de pantalla, paso a paso de cómo hacerlo. Y también van a poder volver a ver esta grabación y hacer el seguimiento de lo que fuimos explicando. Les agradecemos muchísimo por haberse conectado, esperamos que esta información les haya sido de ayuda. Les dejamos en el chat una pequeña encuesta para que nos cuenten qué les pareció y nos den su feedback, así podemos ir teniendo en cuenta eso para los próximos webinarios que vayamos programando. Muchas gracias nuevamente por sumarse, gracias equipo por acompañarnos y les pasamos en breve la grabación y la presentación. Gracias a todos.